Bueno, buenos días. Hoy 10 del 06 del 2023. Continuamos con nuestro task de fotografía y fotointerpretación. Dentro del contexto que vamos a trabajar hoy, vamos a trabajar un poco el tema del GPS. Cuando hablamos de fotogrametría, en especial con fotogrametría con drones, tenemos que tener algo que se llaman los puntos de control. Los puntos de control hacen relación a la información geográfica que debe estar vinculada a unas líneas que nos permitan hacer correcciones. Cuando yo utilizo puntos de control, las ortofotomapas se rectifican. Acuérdate que cuando hacíamos nosotros, pues, con la memoria, que cuando nosotros comenzábamos por allá y hablamos de fotogrametría, hablábamos que siempre habían unos puntos de fotocontrol. Los puntos de fotocontrol los utilizo en la zona de vuelo para determinar, digamos, para ajustar y corregir las fotos. Si bien yo hago la autocorrección a partir del software, es importante tener puntos de control. Si no hacemos, digamos, los drones y las aeronaves no tripuladas en este momento son unas herramientas, digamos, de uso múltiple, que son muy utilizadas, que tienen una demanda muy alta, que usted lo utiliza para todo tipo de circunstancias, usted lo utiliza para grabar, que para videos, que para recreación, pero en el ejercicio de lo que hacemos nosotros y es el plus que tiene el ejercicio de la fotogrametría es que esas fotos tienen un fotocontrol y ese fotocontrol implica que tengamos unos puntos coordenados sujetos al terreno y esos terrenos van a tener unas coordenadas verdaderas. En ese ejercicio de tener coordenadas verdaderas, me está diciendo a mí que yo con esta información puedo tener esas imágenes ortocorregidas y aparte de eso, la precisión en el levantamiento va a hacer que sea submétrica. Yo tengo puntos de control. Entre más tiempo tenga yo una base y tome unos buenos puntos de control, les hago un post-proceso y con esos puntos de control saque unas coordenadas del sitio, voy a tener mejor información. Pero para entender qué son esos puntos de control, cómo se hacen, es necesario entonces, en un momento, hablar de lo que es lo que es todo el tema de la geodesia. Entonces vamos a hacer, desde que ustedes están viendo geodesia, que tiene una materia que se llama principios de geodesia. Y en este caso, vamos a retomar, a hacer conceptos para recordar todo el tema de lo que es la geodesia. Entonces voy a compartir, en un momento, voy a compartir, por favor me confirmas cuando estoy compartiendo pantalla, ¿me confirmo? Sí, profe. Listo. Entonces, importante. Fundamentos de fotogrametría y fotointerpretación. Bueno, estamos aquí. Vamos a hablar de algo muy importante que es la geodesia. Va a ser un recorderis, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ustedes ven principios de geodesia. Entonces, dicen que, vamos a ver unos conceptos teóricos, unos conceptos teóricos, perdón. Dice que el reto de la geodesia es lograr un sistema de proyección por medio del cual se pueden presentar un punto o un área situada en la Tierra con la menor deformación posible. Nosotros, que tenemos en nuestra tecnología, es un apellido, que es agrimensor, ¿cierto? Y el agrimensor tiene la capacidad de utilizar la topografía a un nuevo concepto, más allá de la topografía clásica, donde nosotros hacemos esa topografía específica que es la planimetría y la altimetría. Nosotros debemos incorporar nuevas tecnologías. En el ejercicio de las nuevas tecnologías están los GPS, y están los GNSS y está esa información de las nuevas antenas. Ustedes deben familiarizarse con esos conceptos y a partir de ahí es que yo empiezo a realizar. ¿Cómo lo vinculo? Entonces una pregunta es, bueno, profe, ¿y entonces todo eso para qué?
lo que hablamos al comienzo. Yo vinculo mi carrera en la medida en que yo pueda incorporar nuevos elementos técnicos. La cartografía, los sistemas de información, la fotogrametría y la fotointerpretación, ¿a través de qué? Aeronaves no tripuladas. Los sensores remotos, meto el catastro, meto todas las informaciones y toda el resto de materia que tiene. Entonces, ahí está aquí. Entonces, ¿cuál es mi reto? Pues representar un punto o un área del terreno con la menor deformación posible. Decimos que hay una mayor deformación y estamos en contra aquí de la nueva concepción de los terraplenistas que dicen que la Tierra es plana, y que entonces como la Tierra es plana, yo no debería tener deformaciones. Pero si yo voy a hacer mediciones, encuentro que la Tierra y la teoría no es válida. Empezamos con un concepto muy claro que es el geoide. El geoide, voy a recordarlo porque ustedes ya lo deben saber, es la superficie equipotencial del campo de gravedad terrestre coincidente con la superficie media de los mares en reposo. Concepción matemática donde yo cojo el mar, lo pongo todo en reposo, digo que toda esa información la equiparo. Una superficie equipotencial es aquella en la que el potencial de gravedad es constante en todos los puntos. Entonces yo vuelvo la gravedad de la Tierra un solo ejercicio, la vuelvo en la misma medida. O bien dicho, de otra manera, es la superficie donde la dirección de la gravedad es perpendicular a todos los puntos de la Tierra. La representación matemática o simbólica que siempre tenemos de la Tierra es una esfera, ¿cierto? Pero realmente la Tierra no es una esfera. La Tierra no se comporta como una esfera. ¿Por qué? Porque tengo diferentes condiciones de gravedad. Tengo gravedad en unos lugares, gravedad en otros lugares, que hace que esa esfera se deforme. Pero cuando yo voy a hacer modelos, siempre que voy a hacer un modelo, lo que yo hago es equiparar todo en términos matemáticos. Y decir que ese modelo o que esa esfera es siempre la misma. Entonces, eso es lo que hace uno cuando hace modelos. Equipara todas las posibilidades y deja que todo sea igual. Tanto en modelos matemáticos, con cualquier tipo de modelo, lo que yo saco son concesiones ideales en la que todo es perfecto. Y eso es lo que hacemos cuando hacemos el geoide. ¿Está escuchando? Sí, profe. Ah, se nuestra compañera. Listo. Buenos días, ¿cómo Buenos días, amanece? Sandra, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted, Bueno, profe? ¿Cómo está? bien, bien, gracias. Entonces, ya estamos haciendo un recuento de... Entonces, estamos hablando de los términos que ustedes ya conocen, que es el geoide, el elipsoide. Estudiamos el geoide. Y decimos que por razones de conveniencia se establece que el concepto del nivel medio del mar en inglés es NMM o New Sea Level, MSL, como la superficie que se adapta más al geoide. El geoide, recordemos, es la superficie equipotencial del campo de gravedad terrestre coincidente con la superficie media del mar en reposo. Otra condición que aquí tenemos, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, cuando por allá estamos haciendo cartografía, ya nosotros nos dicen cuál es el geoide de nivel universal. A nivel de la superficie de la Tierra es el WGS 84, ¿cierto? Digamos que es el modelo de altura que publica la Agencia de Cartografía del Departamento de Geodesia y Geofísica de los Estados Unidos, que es la National Defense and Mapping Agency, que es la NIMA, y esta figura representa una malla de puntos con la ondulación del geoide de 25 grados, con un modelo de relieve iluminado con un único foco de luz situado a 45 grados al oeste y de longitud de 80 grados al norte. Lo que nos presenta aquí es este modelo. Y aquí nos dice, esta es la representación del geoide a nivel mundial. Y por eso, cuando nosotros estamos haciendo cartografía, lo primero que nos dicen es, ¿cuál es el geoide de referencia? Y utilizamos el WGS 1984. ¿Sí? Ahí ya empezamos a relacionar toda la información que siempre utilizamos, cartografía. ¿Sí? La representación matemática. ¿En qué proyectan ustedes cuando están proyectando?
¿Y en cuál es el geoide de referencia cuando ustedes hacen un mapa, señoritas? Profe, nosotros estamos trabajando en el CTM12. Sí, esa es la proyección. Espero que es la proyección, pero cuando va a sacar latitud y longitud, ¿en qué lo utilizamos? ¿Coordenadas planas o coordenadas proyectadas? No, latitud y longitud. Grados, minutos, segundos. Latitud norte, longitud, oeste, estamos nosotros. ¿En qué lo utilizamos? En cartografía. Eso ustedes lo deben saber, muchachos. En WG64. Aquí no tengo ArcGIS. Abre el ArcGIS y busca el geoide de referencia. Y me dices, y me compartes ahora. Y me cuentas. ¿Listo? El elipsoide, decimos que es una figura tridimensional que se intenta adaptar al geoide, con la ventaja de que es independiente en la materia de la forma de la Tierra. Por lo tanto, es una superficie sin irregularidades que podemos modelizar con ecuaciones matemáticas. Entonces, el elipsoide, lo que nos dice el elipsoide es la representación matemática de la forma de la Tierra. Eso es lo que nos dice. Entonces, la Tierra no se comporta como la esfera que tenemos en el fondo de la imagen, sino que la Tierra se comporta como una elipse. Y esa elipse es una superficie de revolución que se obtiene a partir de rotar el eje menor, que tiene un parámetro principal, la longitud de sus semiejes, que llamamos semieje mayor, un radio ecuatorial y un semieje menor. ¿Qué significa esto? Voy a rayar aquí la figura. La Tierra siempre nos han dicho que es una esfera, ¿cierto? Pero realmente, matemáticamente, lo que es una elipse. La elipse tiene un semieje mayor, perdón, una figura, un semieje mayor y un semieje menor. Y a partir de aquí es que nosotros hacemos todos los cálculos y que nos permiten medir toda la información. Por eso siempre partimos de un contexto teórico y por eso ustedes ven geodesia y por allá y dicen qué es el elipsoide de revolución, qué son el geoide, ¿cierto? Y nos dice aquí, los modelos elipsoidales de la Tierra son necesarios para los cálculos precisos de rumbo sobre grandes distancias. Todo receptor GPS usa modelos elipsoidales para calcular la posición y la información de los puntos de la Tierra. Inclusive, todos los modelos, los celulares, nosotros tenemos ya GPS incorporados. Todo eso, información, salen a partir de modelos elipsoidales. Si yo quiero representar una parte de la Tierra en cada superficie o en cada lugar de la Tierra, de acuerdo a la superficie terrestre en Colombia, tengo un elipsoide de referencia, tengo otro elipsoide de referencia en otro lugar. Y eso es lo que nos permiten así utilizar las proyecciones como el que hablamos del CTM12, ¿cierto? Continuamos. Hay una referencia de lo que es el elipsoide. El elipsoide, el eje menor, el eje mayor, el elipsoide es una superficie de rotación. A partir de estos parámetros, entonces decíamos que podemos obtener otros valores de su geometría muy utilizados para los cálculos geodésicos, como por ejemplo el aplanamiento de la excentricidad, que es lo que definimos a continuación. La excentricidad, digamos que nosotros no voy a profundizar porque esto es más una concepción para que ustedes entiendan cómo utilizo yo los GPS. El semieje mayor es la longitud que va desde el centro de la masa de la Tierra hasta la superficie terrestre. El semieje menor o polar es la longitud del semieje que va desde el centro de la masa de la Tierra hasta uno de los polos. Y el factor de aplanamiento, que nosotros miramos como esa superficie de revolución trata de aplanarse, indica el nivel de similitudes con respecto a una esfera. Así, cuanto más se acerque al valor a cero, el elipsoide se parece más a una esfera y el factor de aplanamiento se define como F, el factor de aplanamiento es igual a 1, menos B, que es la longitud del semieje menor, sobre A, que es el semieje mayor. Esa es la forma. Con los valores de F son muy pequeños, normalmente utilizamos 1 sobre F. La excentricidad nos indica el grado de desviación de una órbita elipsoidal respecto a una órbita circular. Para una circunferencia de mayor excentricidad 0, que para un elipsoide de excentricidad entre 0 es mayor que 1. Y utilizamos la excentricidad a partir de la raíz cuadrada del semieje mayor
al cuadrado menos el semieje menor al cuadrado sobre A. Esto es lo que nos está indicando es que nosotros matemáticamente representamos una esfera. La representación matemática de la forma de la Tierra se trata de asemejar a una esfera. ¿Sí? Si yo estoy cerca, mis valores son muy cercas a 1, pues entonces se va a acercar más a una esfera. Si no, esa esfera empieza a deformarse. Eso es lo que sucede realmente. Entonces, digamos que existen un conjunto de elipsoides a nivel mundial, ¿cierto?, que han ido cambiando y que se han utilizado y que representan o tratan de representar la forma global de la Tierra para poder hacer los cálculos de cartografía, de geodesia, de GPS, que es lo que decíamos. Por allá primero fue Australia, que tiene como Australia está, digamos, en una continental, él utiliza un semieje mayor, un semieje menor de una centricidad. En el 41 se hizo una aproximación, en 1866 se utilizó también, en el 90, en el 56, en el 98, en 1980 utilizamos estos parámetros para lo que es los elipsoides. Hacia 1924, en la cartografía antigua, se utilizaba el de Hartford. Ese elipsoide de Hartford era el que nos permitía hacer los cálculos de latitud y longitud. Pero ¿qué pasó? Esos cálculos se corrigieron, se ajustaron en el 85 con el SGS 85, luego se utilizó uno para Norteamérica, que es de 1969, en el 72 hubo una aproximación para hacer esa cartografía, que es el de el WGS 72, y ahora el que utilizamos anualmente en cualquier parte del mundo, cuando va a hacer cartografías en cualquier parte del mundo, utiliza el WGS 84. Cuyo semieje mayor es 6.378.137, el semieje menor es 6.356.752,14 y la excentricidad es de 2,98. Estoy tratando de coger la superficie de la Tierra y de representarla y de llevarla a que se convierta en un Excel. Eso es lo que estamos haciendo con esas medidas y con los GPS. Nosotros, cuando utilizamos un equipo GPS, tenemos que tener en cuenta dos condiciones. Uno que llamamos alturas ortométricas y otras que utilizamos las alturas elipsoidales. Cuando tú tomas un punto con GPS, debes tener en cuenta que las alturas que utilizas son alturas elipsoidales, elipsoide. Yo puedo tener en algún momento alturas negativas, entonces esas alturas siempre deben ser corregidas. La altura que yo tomo en un GPS no es la altura sobre el nivel medio del mar. ¿Listo? Cuando ustedes estén viendo un punto, si bien sí toman coordenadas de latitud y longitud con un GPS, yo no tomo las alturas. A las alturas debo corregirlas para que se me conviertan en alturas medias sobre el nivel del mar. Porque te estoy tomando o alturas ortométricas o alturas elipsoidales. ¿Listo? Se consideran tres superficies de referencias geodésicas. La superficie de la Tierra, que es la superficie topográfica, el elipsoide y el geoide. Dicen que estas tres superficies no coinciden y podemos calcular las tres valores de altitud desde un punto simple de la Tierra. Vamos a mostrar que en la figura siguiente se muestra la relación entre las tres superficies de referencia mencionadas que corresponden a tres tipos de altura. La superficie topográfica, la superficie geoidal y la superficie elipsoidal. Y la representamos en la siguiente ecuación. Entonces, la ondulación del geoide o altura geoidal. ¿Qué es la altura geoidal? ¿Qué representa la altura geoidal? Son conceptos que nosotros debemos tener para poder utilizar un GPS. La altura geoidal es la distancia entre la superficie del geoide y la del elipsoide. Estas dos figuras son figuras matemáticas y van a tener unas diferencias. En algunos puntos van a coincidir, en otros puntos van a ser o mayores o menores. Esta ondulación es muy importante para muchas operaciones de cartografía y geodesia. Por ejemplo,
El origen de las alturas que vemos en los mapas, las curvas de nivel, las cosas, etcétera, se establecen normalmente en el geoide. Siempre voy a tener altura geoidal. Altura ortométrica es la altura media a partir del geoide. La distancia se mide a lo largo de la línea que va en dirección de la gravedad en cualquier punto de la Tierra. Las alturas ortométricas se consideran alturas sobre el nivel medio del mar. Y la altura elipsoidal, h, es la distancia entre la superficie del elipsoide de las tierras. Las alturas medidas a partir del elipsoide que nos son dadas mediante mediciones GPS. Entonces, cuando yo estoy midiendo alturas, tengo que tener mucho cuidado porque no estoy midiendo alturas de la superficie de la Tierra, estoy midiendo alturas elipsoidales. Estas alturas presentan diferencias notables con respecto a las alturas ortométricas, a causa de la variación de la relación de la distancia entre el geoide y el elipsoide a lo largo de la Tierra, y por eso con cualquier elipsoide considerado. Hay que tener mucho cuidado, tema de referencia. Y aquí tenemos la representación de esas alturas. ¿Listo? Entonces, tenemos el elipsoide de referencia, tenemos el geoide. ¿Qué definición es qué? ¿Qué es el geoide, compañera? Jetsi. Jetsi, ¿te fuiste? Aló. ¿Te fuiste, Jetsi? Bueno, acuérdense que este es a nivel medio del mar. Entonces yo tengo una altura de ondulación n, una altura horizontal h, una altura ortométrica y una altura real sobre la superficie de la Tierra. En algún punto van a coincidir, pero normalmente en la superficie de la Tierra el geoide puede estar por encima o por debajo. El elipsoide también puede estar, digamos, el elipsoide puede estar por encima o por debajo. Por eso digo yo que cuando yo estoy midiendo, debo tener en cuenta que si yo le pido altura al GPS, esa altura puede ser negativa, puede tener esas condiciones. Cuéntame. ¿Sí me escuchas? Hola. Aquí pues yo miro. Sí, profe, no le abre el micrófono. El micrófono a Jessy. Cuéntame, profe. Cuéntame, que profe, Jessy, cuéntame. ¿Qué pasó? Ah, bueno, ¿sí me están entendiendo hasta ahí? Ojo que estamos recordando cosas de geodesia que utilizamos todos los días. Como les digo, importante que ustedes lo tengan presente eso. ¿Tienen dudas? Me van contando, ¿ok? También decimos que, ¿cómo establecemos la relación de estas tres superficies desde la matemática? La ecuación es muy sencilla. H es igual a H más N, donde H es la altura sobre el elipsoide, H mayúscula es la altura sobre el geoide, o la altura elipsoidal, la altura ortométrica, y N es la ondulación del geoide. Por lo tanto, vemos que la altura elipsoidal se calcula como la suma de las alturas sobre el geoide más el elipsoide más la ondulación. La altura elipsoidal, la cálculo de eso. De esta ecuación 1 podemos determinar fácilmente la altura ortométrica de los puntos sobre la Tierra, si conocemos la altura elipsoidal y la altura de ondulación del geoide en la misma posición. Esto es pura geodesia. ¿Qué es el datum geodésico? Que siempre nos dicen, vamos a hacer el datum. ¿Qué es el datum? El datum es un conjunto de mediciones que definen la orientación del elipsoide determinado en la superficie terrestre. Las dimensiones y formas del elipsoide, expresado como uno de los valores de sus semiejes y los factores de aplanamiento. Un punto fundamental en el geoide es tangencial al elipsoide. El geoide es tangencial al elipsoide. Mire mi elipse. ¿Y el geoide cómo se me comporta? ¿Cierto? De este punto se debe especificar la longitud, la latitud y el azimut en una dirección establecida. Aquí tenemos las medidas que tenemos. Normalmente el datum es en donde el geoide y el elipsoide se unen. Cuando hablamos nosotros del datum de Buenaventura, ¿sí sabían que nosotros tenemos un datum Buenaventura? Y en ese datum Buenaventura
nosotros empezamos a tomar el nivel medio del mar en Colombia. Y a partir de ahí tenemos un punto cero y empezamos a calcular. Cuando a ti te dicen, ¿en qué altura está Medellín? ¿Qué altura está Medellín? ¿A qué altura está Medellín? ¿No me escuchan, chicas? Tranquila, van preguntando y yo les vamos respondiendo. ¿A qué altura media del nivel del mar está Medellín? O Bogotá, o en la ciudad donde están. Pues nos dicen, ve, por ejemplo, Medellín está a 1400, 1500 metros sobre el nivel del mar. Bogotá, no, Bogotá está a 2600 metros a nivel del mar. ¿Cómo hicieron para calcular esa medida? Yo como sé que Bogotá está a 1500, que Medellín está a 1500 y Bogotá está a 2600 y ahí para arriba tengo más lugares, que yo tengo entre esos rangos otras ciudades. Muy sencillo. Separaron en Datum Buenaventura, donde en Colombia está el punto, datos hicieron las mediciones y dijeron, listo, el punto de altura cero en Colombia, donde se cruza el geoide y el elipsoide, es Buenaventura. Y se vinieron por toda la vía de Buenaventura a Bogotá, ¿cierto? Y empezaron a calcular, a hacer esas mediciones que ustedes hacen en, vamos a utilizar la pluma, ustedes hicieron, cuando hicieron topografía, utilizaban niveles, ¿cierto? Ponían una regla, ponían un nivel y empezaban a medir esas alturas. ¿Hicieron ese ejercicio? Compañeras, ¿hicieron el ejercicio del nivel? ¿Hicieron topografía? No, profe. No, ¿No han visto topografía? yo no hice topografía. Bueno, resulta, cuando tú tienes topografía, voy a contarte la historia como es. Hay una topografía que es la topografía plana. Yo me paro, utilizo o un nivel o utilizo un teodolito de diferentes tecnologías y hay un aparatico que tiene, que es una caja así, exactamente es una caja así. Y él tiene un lente aquí y un lente acá. Y a través de ese lente utilizamos una regleta. Una regleta es como su nombre lo indica, ¿has visto a tus compañeros utilizar una regla que tiene diferentes colores? ¿Cierto? O es rojo o es negra, y ella va utilizando una regla de colores. ¿Qué Viene blanca o negra o roja y blanca, y él va que utilizando, va marcando la diferencia. Entonces, cuando tú miras a través de ese aparato, él te va marcando la altura del terreno. Entonces, ¿qué hace uno? Tú cuando estás viendo topografía o cuando vas a ver topografía, te vas a dar cuenta que uno a partir de la medición con esa regleta y con este aparato, empiezas a calcular y él te va dando alturas del terreno. Entonces va mirando, va midiendo cuánto va variando cada terreno. Dices, mira, lo que pasa es que aquí está en una cota, por ejemplo, está en una cota 1000, aquí está 1100, aquí está 1300, aquí está 1500. ¿Sí? A partir de ahí. Entonces, para determinar la altura sobre el nivel del mar en Colombia, se vinieron con esa regla. Entonces, ponían regla atrás, regla adelante, y iban midiendo, haciendo esa cartera. Y empezaron a darse cuenta a medir cuánto iba variando la altura del terreno. Por eso es que nosotros ahora sabemos, por ejemplo, que Medellín está en promedio a 1500 metros sobre el nivel del mar, Bogotá está a 2600, estás en otra ciudad, un valor medio sobre el nivel del mar. Es eso, es a partir de ese punto que llamamos nosotros el dato geodésico. ¿Listo? Entonces decimos aquí, a través de esta figura aparece la relación entre las tres superficies, el geoide, el elipsoide, la superficie terrestre. La dirección normal es la dirección vertical, la dirección de la gravedad al geoide en un punto P. Digamos que aquí lo que hacemos es una referencia de la vertical, que nos coincide y es la desviación de la vertical. Y la distancia de la normal del elipsoide, que es lo que se conoce como altura elipsoidal H, y la distancia media a lo largo de la vertical del geoide, que llamamos la altura ortométrica H. Entonces aquí hacemos la combinación. Entonces yo tengo un elipsoide de referencia
un geoide de referencia, que es el nivel medio del mar, ¿cierto? Y el punto donde yo estoy haciendo topografía, o donde yo voy a tomar la coordenada. Y lo que hace es que esta desviación, hay una desviación normal, una vertical, ¿cierto? Una altura elipsoidal, una altura geodésica y un punto sobre la superficie de la Tierra. ¿Qué va a pasar? Yo voy a tener una desviación con respecto a la altura elipsoidal, ¿cierto? Respecto a la altura vertical y a la altura de la superficie de la Tierra. Entonces yo establezco estas relaciones. Estas relaciones, ¿para qué las utilizamos? Porque, profe, eso es pura matemática y bueno, y en la vida real, ¿para qué se utilizan? A partir de todos estos puntos es que yo armo algo que se llama el punto geodésico. El punto geodésico es un punto exacto que tiene una altitud, una altura, unas coordenadas de latitud y longitud que me permiten a partir de ahí hacer mediciones y correcciones. Cuando tú vayas a hacer topografía, vas a dar cuenta que se llaman unos monumentos o unos mojones. Y a partir de esos monumentos y esos mojones es que yo empiezo a hacer toda la red de geodesia y a partir de ahí es que esos puntos yo hago topografía. Entonces yo necesito hacer una vía. Vamos a hacer una vía. ¿Y cómo hago una vía? Pues yo me apoyo de esa red geodésica, de esos puntos que están en la red con altitud, con coordenadas de latitud y longitud, y a partir de ahí empiezo a amarrarme y empiezo a hacer una topografía de distancias, de alturas. Si yo quiero hacer la cartografía que me identifique el espacio de una manzana, de un barrio, entonces lo primero que te dicen, hey, usted va a hacer un levantamiento topográfico, amárrese a una red geodésica. Entonces, esa red geodésica, para eso sirve toda esa matemática. Son estos puntos donde tú tienes la elipsoide, el geoide, y donde coinciden, y donde a partir de unas observaciones que se realizaron durante mucho tiempo teniendo unos puntos fijos, esos puntos fijos me dicen, vea, ese punto tiene unas coordenadas verdaderas. Si yo quiero levantar una manzana, tomo este punto de referencia y a partir de esa manzana empiezo a tomar puntos. Coloco una base, un equipo desde una base, sentarme, poner un GPS o una antena sobre ese punto de entrada y que ese punto empiece a recepcionar. Y yo utilizo, se llama una base, y empiezo a utilizar rovers, empiezo a utilizar antenas, GNS o GPS o teodolitos o lo que yo estoy utilizando, amarrada a esta red geodésica. Es un punto conocido en la superficie de la Tierra, que es único, que tiene unas coordenadas de latitud y longitud y que tiene una altura. Cuando yo hago cartografía, no sé si tú has visto SIG. ¿Tú has visto SIG, chica? ¿Cómo te llamas? Ven, compañera. Compañera que llegó hoy. Hola. Profe, cuéntame. ¿Tú has visto SIG? ¿Cómo? ¿Tú has visto sistemas de información? No. Entonces, ¿qué semestre eres? Bueno, no te preocupes. Vamos a aprender. Resulta, cuando yo represento la Tierra, a partir de la cartografía, cada punto de la Tierra es un punto con una coordenada única. Es decir, yo dibujo sobre esta superficie que tengo aquí, este punto que yo señale aquí, o el punto que yo señale aquí, por eso los podemos dibujar y representar en un mapa. Esos puntos tienen única y exclusivamente un dato de latitud, de longitud y de altura que lo diferencia de cualquier otro punto en el resto de la superficie terrestre. Entonces, utilizamos algo que se llama la red geodésica. Esa red geodésica está formada por un conjunto de puntos del territorio que llamamos vértices, de los que se han medido en emplazamiento con gran precisión y que se materializan sobre el terreno como hitos de señales. No sé si tú de pronto has ido caminando y en la calle encuentras unos circulitos de cobre y que en el centro tienen un punto. Y si tú revisas, allá hay un número, una letra y un número. Esos son puntos topográficos. Los puntos geodésicos están, si tú has ido al campo, de pronto a caminar en las montañas, encuentras unos monumentos, son esos, pues como unas figuras de concreto
que son casi de como de 1,50, y si tú te acercas, en los miradores hay, y encuentras una plaquita de cobre que tiene al centro un punto, y ahí dice un número. Ese es un punto geodésico. Y a partir de esa red, entonces yo tomo muchos puntos geodésicos, una red, de las características del terreno, y se pueden observar con métodos geodésicos como los métodos topográficos, que según el nivel de precisión que se quiera alcanzar. Entonces, yo siempre me amarro, si yo quiero hacer una vía, que la vía me quede bien en topografía, tengo que automáticamente amarrar nuestros puntos geodésicos. Y esto nos permite determinar las coordenadas de los vértices geodésicos que empiezan a partir del punto fundamental del dato sobre el que se trabajó, con respecto al punto que se determina por triangulación de la observación de los niveles de satélites. Nosotros tenemos una red en Colombia que se llama la red Magna-Eco. Nosotros tenemos la red Magna-Eco, son estaciones de GPS que están prendidas, que son de funcionamiento continuo, es decir, que están prendidas 24 horas al día, los 7 días a la semana, los 35 días al año. En teoría. ¿Por qué digo en teoría? Porque muchas de estas estaciones a veces no nos funcionan. Se apagan, se dañan, y nosotros utilizamos siempre estas coordenadas de estos puntos. ¿Para qué nos sirven? Sirven como bases de referencia para los levantamientos diferenciales de posicionamiento satelital que nos garantizan la vinculación en los puntos ocupados a Magna Sirgas, y minimizando los costos y tiempos invertidos en las campañas de observación. La información rastreada por las diferentes estaciones es proporcionada en formato RINEX, Receiver Independent Exchange Format, a través del Centro de Información Geográfica y las direcciones territoriales. ¿Qué pasa? Cuando yo hago observación con elementos GPS, automáticamente yo, después de haber hecho mi observación, haber durado un tiempo, haber capturado los tiempos, yo tengo que hacer algo que se llama el postproceso. Y el postproceso es que si yo hice un levantamiento, por ejemplo, en cualquier parte del territorio, debo tener la información o los puntos que yo tomé, debo llevarlos y corregirlos con los datos RINEX. Entonces, siempre que yo esté haciendo un levantamiento topográfico en cualquier parte del territorio, yo debo amarrar mi información a una base, y con esa base hacer corrección. ¿Listo? Y lo que yo le pido al IGAC, o lo que yo bajo de la página del Instituto Geográfico Agustín Coche, son unos datos RINEX. Y con esos datos RINEX, yo corrijo, y a través de esa corrección obtengo unos puntos de mayor precisión, y que si yo voy a presentar un trabajo profesional para el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en ese trabajo yo voy a mostrar cómo es y qué precisión tengo. Hay unos parámetros técnicos. Si yo no utilizo estos datos RINEX, si yo no hago la corrección con respecto a estas bases, el levantamiento que estoy haciendo no cumple con los parámetros que me piden. Para eso es que utilizamos esta información, que ustedes, con la tecnología en agrimensura y gestión catastral, deben tenerla presente. Si yo voy a hacer un levantamiento topográfico con una información de GPS submétricos, o para hacer un levantamiento de drones, lo primero que tengo que hacer es tomar unos puntos, corregirlos a través de estos datos RINEX, sacar una coordenada, y a partir de esa coordenada hacer el amarre, por ejemplo, del levantamiento fotogramétrico o del levantamiento que yo hice con puntos GPS. Hay un ejemplo muy claro de quién lo utiliza. Profe, bueno, y eso, pues sí, muy chévere eso. ¿Quién los utilizan? Los utilizan todas las agencias del Estado. Se utiliza la Agencia Nacional de Tierras para la titulación de predios con un protocolo que utiliza toda esta información de geodesia y de equipos submétricos. Lo utiliza la Unidad de Restitución de Tierras, también con un protocolo, y
unos elementos de esto. Profe, ¿yo puedo trabajar ahí? Sí. Como futuros profesionales, ustedes tienen esas dos agencias y pueden trabajar en esas dos agencias. Cuando voy a hacer levantamientos de vías, cuando voy a hacer ductos o poliductos con Ecopetrol, la Isagen, también cuando van a hacer presas, también utilizan todos esos elementos. En topografía es importante conocer esto. Ustedes deben tenerlo. Estamos hablando solamente de fotografía para utilizar unos puntos, pero eso es lo que utilizamos nosotros. Entonces, eso es lo que ustedes, señoritas y caballeros que ven la grabación, deben entender que tienen el potencial cuando utilizan todo lo que llamamos nosotros la geodesia. Y lo utilizamos de forma muy práctica para sacar puntos. Y por eso utilizamos los Magna Eco como una forma donde están las estaciones y los RINEX. Siempre hablamos de RINEX para poder hacer esas autocorrecciones. Entonces, las coordenadas de la estación Magna Eco son procesadas semanalmente con precisiones milimétricas. Entonces, el punto que yo voy a tomar tiene un error milimétrico con respecto a la alineación de la Tierra. Y esto está en cooperación con el Centro de Análisis Regional de Servicios Internacionales GPS, IGS, NRACC y CIR, que son la Regional Network Association Analysis Center de CIRGAS, por eso hablamos de Magna CIRGAS, lo cual garantiza su orientación permanente dentro del mismo sistema de coordenadas al que se refieren los satélites GNSS. Entonces, cuando ustedes ya les hablen de GNSS, de Magna Eco, de Magna CIRGAS, de RINEX, lo que están hablando es del sistema satelital, que es pura geodesia. Con esa geodesia es que yo hago levantamientos planimétricos del territorio a partir de utilizar GPS submétricos o antenas GPS. Decimos que hay una red Magna CIRGA que es pasiva, que está conformada por 60 monumentos o mojones ocupados con GPS, son los Global Positional System, o GPAs, también los llaman, entre 1994 y 1997. De estas estaciones, 8 son de vértices CIRGAS, 16 corresponden a la red geodésica CASA, Central American Geodynamic Network, es decir, que esta red también no solamente es para Colombia, sino también para Sudamérica, hay una red a nivel global desde Norteamérica a Sudamérica que nos permiten hacer todas esas mediciones. Las coordenadas están referidas sobre el International Terrestrial Reference Frames de 1994 y tienen épocas de 1995.4. Las precisiones son de más o menos 2 milímetros hasta más o menos 7 milímetros. Y la exactitud horizontal está más o menos 2 centímetros y la vertical es más o menos 6 centímetros. Son muy precisas, por eso nosotros un levantamiento que hacemos tenemos que ajustarlos a esa red. Esa red Magna CIRGAS pasiva se ha densificado a través de proyectos geodésicos regionales de referencia que son desarrollados siguiendo las especificaciones del IGAC. Dentro de estas pueden citarse proyectos de la aeronáutica civil, de la red geodésica del Quindío, de la red geodésica del área metropolitana de Pereira, de la red geodésica del Quindío, de la red geodésica del área metropolitana de Bucaramanga, del proyecto cadastro digital de Bogotá y de los proyectos de georreferenciación de compañías petroleras, entre otros. Y dice que hay aproximadamente 2.000 puntos de densificación. Cuando yo voy a comenzar el catastro multipropósito, lo primero que tengo que hacer es una red geodésica para poder sacar la ortofotomapa y empezar los procesos de captura masiva de información previa. Eso es lo que hacemos nosotros normalmente. Ya que nosotros, por eso es tan importante en la agrimensura saber específicamente qué son las redes, dónde están, cómo se posicionan, en qué sistemas tienen, qué precisiones tienen y yo cómo las utilizo. Eso es la geodesia. Bueno, ¿qué es el sistema de coordenadas? Ya hablamos de lo que es el geoide, del elipsoide, de la red, pero bueno, eso es lo que me bota a mí, es un sistema de coordenadas. Ese sistema de coordenadas, ¿qué es? Se define como una creación artificial que permite la densificación analítica de las posiciones de un objeto o de un fenómeno. Decimos que hay múltiples opciones para definir analíticamente la situación geométrica de un elemento y por lo tanto es posible escoger
entre diferentes sistemas de coordenadas. Digamos que desde el punto de vista puramente matemático, todos los sistemas de coordenadas son admisibles. Y el único motivo para seleccionar uno u otro es la conveniencia o el hecho de que una determinación cueste o aparezca de una forma simple. Desde el punto de vista práctico, se escogen los sistemas de coordenadas que permiten representar la cuestión del objeto de estudio de una forma física, geométricamente interpretable y susceptible a ser medida. Los sistemas de coordenadas más utilizados para representar la superficie de la Tierra son los sistemas de coordenadas geográficos, latitud, longitud, el sistema de coordenadas cartesianas, el sistema plano, ¿cierto? Y los sistemas proyectados. En Colombia, ¿qué tenemos? Tenemos los tres. Tenemos un sistema de coordenadas, un sistema de coordenadas geográficas. Hablamos de la latitud, longitud, norte, W, oeste. El sistema de coordenadas cartesianos, entonces yo digo, de acuerdo si yo utilizo Magna Colombia Bogotá, el origen era 1.000.000, 1.000.000. Si utilizo TM12 son 2.000.000, 5.000.000, ¿cierto? Y el sistema de proyección, ahí está. Lo que decíamos, utilizamos el sistema CTM12, que es el de cilíndrico transverso de Mercator, ¿cierto? Y que lo que pasa es que nos dice es que tiene una separación de 12 grados. Ese es CTM12. Cilíndrico transverso de Mercator con 12 grados de diferencia de separación para hacer una representación. Entonces nosotros, siempre que hablamos, que ustedes, todos los que me escuchan y todos los que ven esta grabación, cuando hablamos nosotros de sistemas de coordenados, siempre utilizamos el sistemas de coordenados. Y nosotros cuando estamos haciendo cualquier tipo de proyección en sistemas de información geográfico, en un plano cualquiera, en un dibujo que sea de carácter técnico, yo utilizo siempre estos tres sistemas: el geográfico, el cartesiano y el proyectado. Esos sistemas de coordenadas, pues, lo que nos dice que es un sistema de coordenadas geográficas o geodésicos, utiliza la superficie de la esfera en 3 dimensiones para definir las localizaciones sobre la superficie de la Tierra. Por eso digo yo que cualquier punto sobre la Tierra tiene una representación de una unidad única, ¿cierto? En este sistema, cualquier punto se determina con los ángulos medidos sobre el centro de la Tierra, que se llaman latitud y longitud. Este punto que tengo yo en la superficie de la Tierra, cualquier parte de la superficie de la Tierra, va a tener una latitud con respecto a separación y una longitud. Una latitud con respecto a los medianos y una longitud con respecto a los paralelos. ¿Listo? Entonces una latitud de 55 grados y una longitud de 60 grados. ¿Cómo se representan? Yo en las Y siempre voy a tener la latitud y en las X siempre voy a tener la longitud y las Z siempre me van a representar la altura. Cuando ustedes estén y les pidan X y Y, no se confundan. Si yo doy mal la referencia, el punto que yo representaría aquí, si doy mal, si yo coloco mal la latitud o la longitud, lo que presenta es que ese punto no está ahí, y lo doy mal, sino que está al otro lado, absolutamente al otro lado de la esfera, se opone, está opuesto al lugar que yo estoy representando. Mucho cuidado, los errores que más se cometen cuando yo represento un punto sobre la superficie de la Tierra es ese, que yo no lo proyecto en coordenadas de latitud y longitud. Entonces estoy haciendo un punto y me dan un Excel, y en el Excel me dan la latitud y la longitud, o me dan el X y el Y. Yo no tengo claro que el Y es la latitud y el X es la longitud, pierdo. ¿Sí? Porque ese punto, si yo lo proyecto, que debería estar en Colombia, de pronto me resulta para allá en la mitad del océano Índico. Pero, ¿qué pasó? Pero coloqué mal las coordenadas X y Y. Vamos con eso, que son los errores más comunes que uno encuentra en la representación. Cuando yo proyecto un punto, lo copio mal la proyección, automáticamente esa información se me va. Y no es lo mismo que yo tengo un punto con estas coordenadas, con esta latitud y esta longitud, ¿cierto?
60 grados este, 55 grados norte, a que yo tenga 60 grados norte, 55 grados este. ¿Por qué? Porque este mismo punto que está representado acá me va a dar al otro lado del globo terrestre. ¿Listo? Cuando yo cometo errores, y eso es lo que más se ven en carteras de campo de las personas en topografía, es que no proyectan o las proyecciones quedan mal. Confunden la latitud con la longitud o los ejes Y con los ejes X. Y eso a todos les pasa. Haciendo cartografía sucede mucho eso, entonces hay que tener mucho cuidado. La longitud dice que es el punto del ángulo medio a lo largo del ecuador desde cualquier punto de la Tierra. Longitud siempre a lo largo del ecuador. La latitud de un punto es el ángulo medio sobre el centro de la Tierra hacia el norte del ecuador en la posición del punto sobre la superficie de la Tierra. Nosotros, a pesar de tener parte de Colombia al sur del ecuador, siempre hablamos de latitud norte. Ustedes se van a dar cuenta que nosotros siempre estamos al norte del ecuador y al oeste del meridiano de Greenwich. Y decimos que las líneas horizontales de igual latitud se llaman paralelos, que se toman en el ecuador terrestre como líneas de latitud cero. Estas líneas son la latitud norte, ¿ven? Hacia el norte, y latitud sur. Y si yo tomo de referencia, vamos a mirar ahora el otro concepto. Aquí están. El ecuador se divide la Tierra en hemisferios norte y sur, como ya les decíamos. De manera que la latitud norte del ecuador será positiva y la del sur será negativa. Así, los valores de latitud van de menos 90 en el polo sur hasta 90 en el polo norte. Y el meridiano también nos divide la esfera en dos mitades, en este y en oeste. De manera que la longitud al oeste del meridiano principal será positiva y al oeste será negativa. Este positiva y al oeste negativa. ¿Nosotros dónde estamos? En Colombia, entonces vean, al Ecuador. Yo les decía, Colombia siempre se representa como norte, latitud norte. Y estamos al oeste del meridiano de Greenwich. Y esos dos, la combinación de paralelos y medianos, es lo que hacemos nosotros y representamos en el globo terráqueo. 180 grados, de menos 180 a 180. Eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros estamos al oeste, por eso lo utilizamos negativo, y al norte. ¿Listo? Eso es lo que pasa. Por eso nuestras coordenadas siempre son norte y oeste. Si las representáramos con signos, serían positivo y el otro sería menos, que significa que está al oeste, que es negativo. Son simbologías que utilizamos nosotros de manera cotidiana, que nos hemos, digamos, materializado y que siempre vamos a utilizar, pero que no tenemos el concepto de dónde viene. Ya sabemos por qué la latitud siempre va a ser positiva, y si me dicen menos 74 grados, ¿qué significa? Que yo estoy al oeste del meridiano de Greenwich. Si yo lo dejo 74 grados, esa es mi expresión, con positivo significa que estoy al este del meridiano de Greenwich. Siempre hay que tener en cuenta esas dos relaciones, la forma en que se hace representar esa forma. Como hablamos, el sistema de meridianos y paralelos nos permiten definir la localización exacta de cualquier punto sobre la Tierra. Lo hemos hablado, el punto es único, y ese punto único sobre la Tierra es a través de latitud y longitud. Cabe decir, sin embargo, que con este sistema, solo a lo largo del ecuador, la distancia representada por un grado de longitud es equivalente a un grado de latitud. Eso es debido al hecho que en el ecuador es el único paralelo de igual dimensión en un meridiano, lo que se conoce con el nombre geodésico de círculos máximos. ¿Qué significa? En el ecuador, si yo parto de esfera, por representación matemática, el punto donde es el punto medio de la esfera es en el ecuador. Si yo me desplazo hacia el norte o hacia el sur, ¿qué va a pasar? La esfera ya no tiene la misma medida. Si me voy acercando a los polos, esa esfera va cambiando. ¿Qué pasa
¿Qué pasa con los, perdón, con los paralelos? ¿Qué pasa con los meridianos? Los meridianos son como una naranja, siempre lo representamos. Cojamos una naranja y partámoslas de forma de meridianos, de norte a sur, de sur a norte, que yo la puedo partir cuantas veces quiera y esa forma, esa esfera, va a mantener la misma forma. No pasa lo mismo con los paralelos. Esos paralelos, si yo parto aquí, pues no va a tener la misma distancia en esfera. Por eso solamente el ecuador tiene esa combinación. ¿Preguntas? ¿Quién tiene preguntas? ¿Alguien tiene preguntas? Jepsi. Profe, sí, por acá ya me tocó salirme y volver a ingresar para poder hablar. Bueno, ¿tienes preguntas? Cuéntame. Sí, profe. Entonces, mi pregunta es, la diferencia que existe en el sistema de coordenadas magnas oeste y el sistema de coordenadas ZM12 es los 12 De separación. centímetros. No, 12 grados o 1 centímetro. 12 grados. Grados. Y hay un desplazamiento, acuérdate que nosotros antes representábamos, ¿cómo representábamos? Y decíamos, tomamos y decíamos, voy a representarlo en plana porque eso es una proyección. Como es una proyección, y en las proyecciones, cuando tú veías por allá cartografía originalmente, decías, hay proyecciones cónicas, cilíndricas, transversas, ¿cierto? Y cada proyección que pretende buscar, unas son conformes, mantienen la forma, otras son por área, otras son por navegación. Entonces, ¿qué tipo de proyección tengo yo? Todas son transversas de Mercator, hay que aclarar. Toda la información es transversal de Mercator. Cuando se cogió la anterior, nosotros dividíamos, acuerdo que teníamos 6 orígenes. ¿Sí te acuerdas? Entonces yo me iba Sí, señor. este, oeste, oeste, y era cada 3 grados. Y el eje principal pasaba por Bogotá y era 1.000.000, ¿cierto? Entonces, a 1.000.000, se me desplazaba al oeste o al oeste, se me desplazaba 1.000.000. En esta nueva proyección que hizo el IGAC, ¿sí? Dijo, no, vamos a desplazar el centro y para tratar de cubrir y tener un solo origen. ¿Qué es lo que pasaba? Yo hacía cartografía, por ejemplo en Medellín, y a mí me pasaban con los orígenes, origen Medellín, por ejemplo EPM, hacía cartografía con origen Medellín. Ese punto cero, ¿se acuerda ese punto cero que había allá en Coca-Cola, que era una plomada? Ese era un punto geodésico para una cartografía propia de Medellín. Entonces Medellín hacía su propia cartografía. Si yo me iba para Urabá, Urabá tenía otra proyección cartográfica. Si me iba para abajo, para digamos Medellín, por ejemplo, tiene partes en que está con Magna Colombia Bogotá, origen central, y otra origen a 3 grados al oeste o al este. ¿Sí? Empezaba yo en una sola ciudad, tenía 3 tipos de proyección. ¿Cómo homologo cartografía? Cuéntame. Profe, yo nunca entendí el funcionamiento de esa plomada, profe, hasta este momento que tú me lo acabas de decir. Nunca, qué imagen, ¿qué representará eso? Me pregunté muchas veces. Eso tan feo, tan peligroso, eso ahí colgado. Nosotros, algo que representa la topografía es una plomada. ¿Sí o no? Sí, ¿cierto? profe, pero yo no tenía ese conocimiento en ese entonces y yo veía eso ahí tan feo y tan peligroso, eso ahí colgado. No, es un punto de origen geodésico para coordenadas, para hacer coordenadas y para hacer la cartografía de algunos proyectos. ¿Sí? Si yo hiciera un replanteamiento y pusiera ese punto y lo sometiera a la red geodésica nacional, muy seguramente ahí tendría un punto de coordenada para hacer muchísimos proyectos. Profe, pero ya fue retirado de ahí la plomada. Ah, ¿por qué? Cambiaron las coordenadas. ¿Qué dijo el IGAC? Yo tengo una cantidad de orígenes. Entonces, si voy a hacer cartografía, yo tengo un origen este, un origen oeste y un origen central. ¿Sí? Ahora, la discusión es ese desplazamiento. Yo voy a tener con respecto porque acuérdense que el origen se desplazó. Ya no es Bogotá, sino que el origen se desplazó. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar con la cartografía? Va a mantener una forma
y creo que no mantiene el área. Y para nosotros como catastrales, ¿qué es lo más importante? Pues conocer el profe las áreas. ¿Sí o no? ¿Usted por qué cobra? ¿Cómo hace usted un avalúo? ¿Por qué lo hace? Para poder saber el precio de No, ese terreno. ¿qué es lo más importante en esto? Conocer el área y el punto donde está ubicado. El área para nosotros es fundamental, porque el área nos define a nosotros valores. ¿Sí o no? Yo no tengo esos valores van a ser muy complejos, ¿o no? Sí, profe, y eso es lo que, pues, a raíz de eso es donde le damos las características y ya pues nos apropiamos de otros valores en sí que le da ese terreno, Pues los agregados ambientales o sociales. sí, pero entonces, digamos, desde un concepto de cartografía para mí o para el catastro, lo fundamental es el área. Y por eso nosotros hacemos fotogrametría de precisión, por eso utilizamos los UAV, por eso utilizamos estos sistemas de coordenadas. ¿Qué es como se ven lanzando todo esto? Ahora sí vas dándote cuenta cómo es el papel de ustedes en todo ese ejercicio de ser agrimensor y de ser gestor catastral. Todo el mundo dice, ay, no es que catastro es solamente ir a cobrar el recibo. No, el catastro es toda una gama de conceptos teóricos, conceptuales, técnicos y conjugan un conjunto de saberes ahí en el catastro. Ahora sí entiendes el potencial de carrera que tienes. ¿Hasta sí, dónde profe. ¿Por qué no nos dictó otra materia ustedes mejor, profe? ¿Por qué no nos dictó topografía? ¿Por qué no nos dictó fundamentos de geodesia? ¿Por qué no nos dictó fundamentos de CIP? ¿Por qué no nos dictó fundamentos de catastro? Que el profesor de fundamentos de catastro, yo siempre en todas las materias que tengo la oportunidad digo, no nos enseñó. Y preguntaba, ¿sabe qué hizo? Es que hay aquí unos que saben mucho y otros no, entonces ustedes deben de esperar cuando lleguemos al tema. No, no. Era la respuesta. Yo hablo así, parejo, todo esto conceptual y vamos creciendo. Listo, profe, sí, va anexando una cosa con la otra, incluso me ha dado respuestas para un trabajo que estoy haciendo. Ahí vamos con eso, listo. Coordenadas cartesianas. Bueno, listo, yo ya sé cuáles son la latitud, la longitud. Las coordenadas cartesianas, pues son las coordenadas que nosotros hacíamos desde matemáticas, que cogíamos y vivíamos en X, Y, Z, ¿cierto? Donde, digamos, la posición define el espacio en las 3 dimensiones, donde la Z, digamos, pasa por el centro de la Tierra y de los polos. El eje X, vuelvo y le repito, siempre, si yo no sé que el eje X pasa por el meridiano central de Greenwich y el eje Y son los ángulos que forman los ángulos de 90 grados. Si yo no sé que el Y es la norte y que el X es el este, mi representación geográfica comete errores. Lástima que no tenga aquí. Entonces, esto es lo que es la representación del X, el Y y el Z. En esta figura se puede ver cómo el sistema de coordenadas geográficas, el sistema de coordenadas cartesianas, X, Y y Z, ¿cierto? Se relacionan entre sí y establecemos como origen de X el plano que pasa por la longitud 0 hacia el este y de Y como el plano que era de longitud de 90 grados de origen Z, que pasa por la altitud en el Ecuador. Esas son las representaciones. Si nosotros hacemos una representación de las coordenadas de latitud, longitud y geocéntricas X, Y, Z de un punto, vemos esta figura. La figura empezamos a ver ya sobre la superficie de la Tierra y empezamos a ver que ese punto tiene una altitud elipsoidal, que tiene un plano Y, que tiene un plano Z, que tiene un plano X, ¿sí? Y aquí entonces decimos que ese plato tiene unas coordenadas geodésicas, punto P, ¿cierto? De menos 3 grados, 35 minutos, 57.7336. ¿Por qué utilizamos después de la coma en los segundos esta precisión? Siempre nosotros debemos utilizar 4 dígitos después de la coma, porque esto es lo que me da la exactitud. Milímetros. Si yo me equivoco en un minuto, en un segundo o en un grado, de un solo punto puedo estar desviándome tranquilamente 300, 400 metros. Siempre voy a tener mucho cuidado, por eso siempre en la precisión que yo tomo,
Los GPS que a nosotros nos llegan hasta aquí, pero los GPS de precisión siempre nos van a mandar estos 4 dígitos. Ahí es donde yo encuentro los 4 dígitos. También esas mismas coordenadas en X, Y, Z serían 3 millones, ¿sí? 915.809, eso digamos está por allá por el norte. Y menos 3, normalmente nosotros, en vez de colocar X o Y, colocamos nortes, oestes, para saber en qué características está, si está en latitud, si está en longitud, si está al este o está al oeste en mediano de Greenwich. Y Z, debemos tener cuidado que esa Z corresponda realmente a la altura sobre el nivel del mar. Esto es lo que hace uno. Las coordenadas proyectadas son importantísimas para nosotros. Son o se definen sobre una superficie plana en la que la localización de las coordenadas se realiza con respecto a una grilla. La grilla son esos cuadritos que yo veo siempre que saco un mapa. Cuando yo hago un mapa, realmente nosotros ya, ustedes siempre a partir de lo que van a hacer, de lo que están haciendo, ya aquí nosotros lo que trabajamos son con cartografía. Nuestro papel fundamental es hacer cartografía. Utilizamos una cartografía a un alto nivel de detalle y a una alta precisión, porque para eso son los TIC, para eso son las herramientas que trabajamos. Y conceptualmente todo esto que hacemos va vinculado a todos estos sistemas. Los sistemas de proyección tienen una grilla donde se ha definido un origen en su centro y cada posición tiene 2 valores de referencias respecto al punto central. Uno me va a especificar la posición horizontal y lo llamaremos coordenada X, y otro especificará la posición vertical dentro de la malla, que se llama coordenada Y. Esos pueden tener unos orígenes, digamos, determinados o arbitrarios. Si yo dibujo de manera precisa, yo tengo que tener en cuenta los parámetros de dibujo en relación al origen que estoy utilizando. Si yo lo dibujo, y uno nunca, como catastrales, como cartógrafos, como personas que utilizan los sistemas de información geográfica, nunca coloca coordenadas relativas. No, las coordenadas salen de un sistema de proyección. CTM12, Magna Colombia Bogotá, UTM, tema que yo esté dibujando, no hay problema, pero siempre con un sistema de referencia para X y para Y, porque eso me va a dar los valores en términos de X y Y. Siempre debo hacerlo. Yo no puedo dibujar, como hacían anteriormente, algunos profesionales que dibujaban con un, relativos, coordenadas relativas. Si usted iba a poner ese dibujo en un sistema de coordenadas reales, ese dibujo nunca me casaba en ningún lado. Entonces yo estoy dibujando, haciendo un levantamiento en Medellín, topográfico, cartográfico, cualquier tipo, y entonces yo decía, listo, voy a coger la información que usted me manda y voy a tomar ese sistema de referencia, y ese sistema de referencia, de acuerdo a los puntos coordenados de X y Y, esos valores, yo los meto en mi malla de dibujo y deben casar perfectamente, porque tienen un origen de proyección. Si no tiene origen de proyección, eso nunca me va a casar. Va a decir, no, este dibujo no sé dónde está, no tiene esas coordenadas de proyección. Y eso es lo que nosotros siempre hacemos. Que yo puedo tener una malla grande a nivel de Medellín, que es la que tenemos, con un sistema de coordenados. Usted me pasa una información, un dibujo, yo lo meto ese dibujo, lo meto y él automáticamente va a decir, mire, es en este sector, es sobre esta vía, es sobre esta predio, es sobre esta carrera, esta calle, lo que esté haciendo, el dibujo me va a casar automáticamente. Es como un rompecabezas. Yo cojo esa pieza, perdón hacer ese paralelo, cojo esa pieza y lo coloco ahí, me debe casar exactamente. Para eso es que utilizamos los sistemas de proyectados, porque entonces toda la cartografía oficial tiene un sistema de proyección. Yo hago cualquier levantamiento en Colombia con todas las especificaciones técnicas precisas, cojo ese dibujo y si yo lo pongo automáticamente él me va a caer en donde debe estar. Si no está mal proyectado, lo pongo ahí y resulta que ese no me sale ahí, sino que me sale en otro lugar. Entonces, ese dibujo está mal proyectado, lo devuelvo. Y esos son por eso
está el IGAC, y por eso el IGAC define unas normas de presentación, de coordenadas, de sistemas de proyección, para que cuando usted coja cualquier cartografía, la cartografía me casa. Y yo no tenga que decir, no, venga, es que yo tengo 5 proyecciones y si pues dibujo La Guajira, entonces el dibujo de La Guajira tiene una proyección distinta que si cojo Medellín, que si cojo Cali, que si cojo... No, cualquier dibujo a nivel nacional que yo coja donde lo tome en cualquier parte del territorio, automáticamente me va a casar en el sistema de proyecciones. Eso es el sistema de proyección de una manera muy simple. De manera, digamos, conceptualmente válida es esto. La cartografía que nosotros hacemos debe quedar en un punto exacto, como hemos dicho. La cartografía, cada punto en la superficie de la Tierra tiene unas coordenadas de un sistema de proyección único y pertenece a ese punto. O sea que si yo cojo los valores que están en el dibujo, que es un borde de manzana, si yo llego a esa coordenada, debo estar en ese borde de manzana, porque ese punto solamente tiene unos valores definidos. Ya hemos hablado entonces respecto a esas coordenadas. Esas coordenadas, los ejes se dividen en la malla de 4 cuadrantes, donde los signos de las coordenadas se atribuyen así. Nosotros siempre tenemos, digamos, esos valores. Yo tengo X en un punto de origen 0, 0 y Y en este cuadro, X será menor que 0 y Y será menor que 0. A la derecha, X será mayor que 0 y Y será también mayor que 0. Es decir, aquí la Y es negativa y la X es positiva. Lo estoy representando al revés. La X es negativa y la Y es positiva. Yo coloco aquí Y, va a cambiar. La representación siempre es así. La X va a ser negativa, la Y va a ser positiva. En este cuadro, X es positivo, Y es positivo. X e Y son positivos. Y dentro de este otro segmento, la X sigue siendo positivo, pero la Y es negativo. Y si me desplazo a este otro cuadrante, la X será menor que 0 o negativo, y la Y será menor que 0 o negativo. Eso es lo que nos dice. De acuerdo a ese cuadrante, debo tener cuidado con qué signos estoy utilizando y representando esta información. Hablábamos de las proyecciones cartográficas. Pues, la proyección cartográfica, que era lo que queríamos representar. Pues, entonces hablamos de la transversa de Mercator, ¿cierto? De los mapas topográficos son de extensión norte-sur, conservan su forma en áreas pequeñas, representas ángulos correctamente, forma de representación angular es correcta y de gran utilidad para navegación. Las escalas son importantes. Cuando yo estoy dibujando, debo tener en cuenta las escalas. Si bien mi dibujo puede ser muy pequeño, debo llevarlo siempre a escalas digamos, convencionales. Esto de que 1 en 75.237, no, yo lo aproximo. Y tengo escalas desde 2 millones, desde 500.000, ¿cierto? 1.500.000, desde 500.000, 1 millón, desde 50.000, 25.000, 10.000, 5.000, 2.000, miles. ¿Sí? Y ya escalas de muchísima más detalle, cuando yo estoy 1 a 1, donde las escalas pueden variarme. ¿Qué trato de utilizar siempre? Números cerrados. Ustedes miran 10.000, 15.000, 25.000, ¿cierto? Las convencionales son estas: 10.000, 25.000, 50.000, 100.000, 500.000, ¿sí? Las representaciones, ustedes van a hacer un mapa, siempre utilicen este tipo de escalas. Recomendación, siempre. Esta era la antigua, la de los 5 orígenes, y era cada 3. ¿Sí? Entonces yo tenía el origen central Bogotá, tenía el origen central, tenía hacia el este central y este, oeste central, y incluso habían sacado una para representar cartografía de San Andrés, que era la insular. Eso ya cambió. Teníamos las coordenadas magna de origen Gauss-Kruger en Colombia. ¿Qué hizo el IGAC nuevamente? Cambió estos datos y dijo, venga,
voy a mantener un sistema de predicción magna, origen Gauss-Kruger, pero voy a hacerlo cada 12 grados. Eso es. Para Colombia, entonces, teníamos un sistema de referencia que era el datum local, y esta es la representación de cómo se calculó el datum local para nosotros. ¿Cierto? El datum horizontal, el X, el Y, la superficie de la Tierra, el datum topográfico, el datum tridimensional, el geocentro, ¿sí? Las dimensiones. Entonces, el datum horizontal, que tiene unas coordenadas curvilíneas de latitud y longitud, una altura, independiente sobre la superficie de referencia, que es el nivel medio del mar, ¿cierto? Un datum geocéntrico, permite definir las tres coordenadas de latitud, longitud y altura con respecto a la misma superficie de referencia del elipsoide, en este caso la altura elipsoidal. Hay que tener cuidado. Hay un sistema, digamos, ¿cuál es el marco general del sistema de referencia para Colombia? Nosotros, como vemos, no estamos solos. Nosotros estamos vinculados a un sistema de referencia a nivel global. Preguntas. ¿Quién levantó la mano? Profe, una pregunta. Si me puedes colaborar con algo, es que necesito subir a ArcGIS necesito subir una tabla de Excel, pero las coordenadas no me quieren dar. Ahorita la revisamos. Terminamos la revisamos. ¿Listo? Porque es lo que estamos haciendo eso. Debe ser, ojo, debes tener en cuenta en Excel si está sí. X, Y, si está en este o norte-este, ¿sí? Cuando yo hago la referencia en ArcGIS Pro o en ArcGIS, normalmente, esas tablas de Excel, primero deben estar en Excel bien establecidas. Segundo, ¿esas tienen coma o no tienen coma? Sí. Que todos tengan coma, porque de pronto unos tienen punto y otros tienen coma. ¿Listo? Que todas tengan los mismos parámetros establecidos. Y que en ese sistema de referencia, cuando tú vayas a subirla, cuando tú vayas a llamar, tú lo haces por insert, ¿cierto? Vas a insertar, tabla de Excel, ahí dice insert, y en insert tengo, lo que pasa es que en este equipo no tengo el contigo, entonces lo está haciendo de memoria. Ahorita me muestras pantalla y yo te indico como, ¿listo? Déjame terminar esto. Listo, profe, vamos a ver. Pero revisa lo que estábamos revisando. Que el Y, ¿cuál es? Según lo que hemos hablado aquí. ¿El Y cuál es y el X qué es? El X es la longitud y el Y es la latitud. ¿Segura? No. ¿Qué miramos? No, así que tengo. Bueno, longitud, la X, y latitud, la Y. Bueno, listo. Sí, listo. Correcto. Entonces revisamos que esté así. Primero que tenga la convención. Y yo te recomiendo que no utilices Y, utiliza o norte o este. Norte y este, mejor, como sistema de referencia. Aunque si utilizas X y Y no hay problema. Pero aprende a referenciarlo. Es un sistema de referencia que siempre debes tener. ¿Listo? Y ya ahorita lo vamos a subir. Y eso él me muestra automáticamente que cuando yo le digo a través de insertar normal, abro las aplicaciones de insertar, hay una cosa que dice X, Y, un cuadrito, sí. ¿Cierto? Ahí yo lo llamo. Y él automáticamente me va a mostrar. ¿Qué te dice el alto? Me dice que está por allá en África. Entonces, ¿qué significa? Te dice que está en África. ¿Qué significa? Que invertiste ¿te acuerdas que yo te dije? Si yo coloco mal las X o los Y, no me va a mandar aquí. Aquí, debe estar aquí. ¿Y qué pasó? Me lo mandó al otro lado de la Tierra. Significa que mis coordenadas están al contrario. Al contrario. ¿Viste el error? Sí, voy a mirar. Lo hablamos ahorita. ¿Te acuerdas? Aquí atrás lo hablamos y les dije, pilas. Pilas con eso. Pilas que es el X, pilas que es el Y. Entonces, vuelve y montalo. Pero sí lo pudiste montar. Entonces, ¿sí te das cuenta? A ver si ya me da. ¿Sí te das cuenta lo que les digo? Si yo me tomo coordenadas, mi punto que es Colombia, no me va a dar aquí, sino que va a mandar por acá. O me lo bote en la mitad del océano. Exacto. Estoy proyectando mal las coordenadas están al revés. La latitud está
donde no debe estar y la longitud está donde no debe estar. Inviértelas y le cuento. ¿Listo? ¿Ok? Estamos hablando de eso. Si quieres tú misma lo aprendiste ahí. Ok. Entonces, eso es lo importante, que ustedes a partir de... Para eso es la academia, yo siempre lo he dicho, para eso es la academia. ¿Listo? Lista, profe. Ok, perfecto. Entonces, se trata de que cometan errores y que ustedes mismos se den cuenta, ah, ya el profe me dijo esto, ya lo hice mal, ah, ya entendí por qué me está diciendo el profe que tenga en cuenta esas relaciones. ¿Qué es la X? ¿Qué es la Y? ¿Qué es latitud? ¿Qué es longitud? ¿O qué es norte? ¿Y qué es este? Siempre tengan en cuenta eso. Bueno, entonces hablamos de un marco, dale tranquila compañerita, de un marco de referencia para Colombia. Entonces nosotros decíamos, hey, nosotros tenemos un marco de referencia en todo el mundo. Nosotros no estamos aislados, no estamos solos, pertenecemos también a un sistema dual y entonces tenemos unas relaciones para poder representar mapas, era lo que hablábamos. ¿Yo cómo represento mapas? Tengo que representar mapas y mi mapa está en un continente, en el globo terráqueo, yo no estoy aislado, yo tengo que tener relación con Ecuador. Entonces, por eso, ¿se acuerdan? Allá al comienzo de la presentación, había un WG84 que me representaba toda la Tierra. Entonces, el estoy de referencia, entonces nosotros también tenemos que tener un marco de referencia con el cual nosotros hacemos nuestra cartografía, que es el ITRS, que es International Terrestrial Reference System, ¿sí? Que el cual es determinado, mantenido y proporcionado por el Servicio Internacional de Rotación Terrestre y el Sistema de Referencia IRS, que es International Air Rotation and Reference System Service. Ese ITR define con origen el centro de masa terrestre, calcula como dice, bueno, vamos a coger todo el globo terrestre y hacemos una modelación, incluyendo océanos y esferas. Su polo coincide con el polo definido con el CO, Conventional International Origin, de 1930, de 1903.0, el cual fue adoptado oficialmente en 1967 por todos los sistemas de referencia. Eso tenemos que conocerlo. Vamos a entrar allá a todo eso, pero nosotros tenemos que referenciar porque nosotros pertenecemos a un sistema. El sistema de referencia terrestre, el eje X es orientado hacia el meridiano de Greenwich, llamado también el meridiano de referencia, ¿cierto? Que es el Earth Reference Meridian de 2003. El eje Z está orientado hacia el polo, es el CO, y el eje Y es perpendicular a esos dos sistemas de coordenadas de mano derecha. El polo CIA es de dirección meridiana del polo determinada a partir de las mediciones de 5 estaciones de servicios internacionales de longitud, LIS, durante 1900 a 1906. La escala del TIR es definida en un marco geocéntrico de acuerdo con la teoría relativista de la gravitación. Su orientación está forzada a no tener residuales de la rotación global con respecto a la corteza terrestre. Matemáticamente lo que trata es de poner a la superficie de la Tierra de tal manera que yo pueda coger unificar matemáticamente todas las representaciones tanto de latitud, longitud y de polos para poder hacer una representación cartográfica. Nosotros tenemos desde ese marco de referencia, pena con ustedes aquí, me pasó la imagen, en ese marco de referencia pues está el sistema del Magna Sirgas. ITF ha designado se ha designado regionalmente como el continente americano mediante el Magna Sirgas. Es el sistema de referencia geocéntrico para las Américas. Las coordenadas Sirgas están asociadas a una época de referencia y su variación en el tiempo es tomada en cuenta ya sea por modelos continuos de velocidades o por velocidades individuales de las estaciones Sirgas. Ya hablábamos, el sistema geocéntrico de coordenadas geográficas se realiza usando el parámetros del elipsoide de revolución GRS80, que es el Geodetic Reference System de 1980. Y decimos que ese sistema, actualmente es el sistema Sirgas-COM, está conformado por una red de aproximadamente 400 estaciones GNSS. Estos son los nuevos sistemas satelitales en los cuales nosotros vamos a empezar a hablar. Ustedes deberían haber trabajado con antenas GNSS, ¿sí? Si bien deben utilizar, aprender a utilizar los equipos de topografía, los TEOs, los niveles, ya ustedes tienen que dar un salto
porque ustedes cuando salgan les van a pedir el manejo del dron y el manejo de los antenas GNSS para poder hacer esos trabajos. Entonces yo tengo que aprender a hacer una base, aprender cómo cómo hago una base, cómo hago un rover, cómo me conecto, cómo esa información me da toda esa información. Y esas informaciones nos dan precisiones milimétricas en tiempo real y toma de punto en 10 segundos. Pues yo ya no tengo que ir a pararme con el GPS y dejarlo todo el día, sino que yo pongo una base y a partir de esa base coloco un rover y con ese rover llego y me voy tomando con puntos en la superficie. Los GPS son como son, ya los rovers son unas plantillas así como los celulares. Y en esas plantillas usted simplemente mete el nombre del dato, él automáticamente toma la coordenada, usted le dice captura y toma la foto. Pero ¿qué tengo que tener? Una base para que después yo haga el postproceso y me dé esos puntos. ¿Pero a través de qué? De una red CIRGAS, que es a nivel latinoamericano, y esa red es la que nos presenta toda esta información. Digamos que el sistema de referencia para las Américas es el CIRGAS. Los productos finales CIRGAS comprenden soluciones semanales, semilibres, coordenadas semanales ajustadas en ITFR, soluciones multianuales, como base de las soluciones del marco de referencia del CIRGAS, el modelo de velocidades TESMOS es actualizado regularmente, y su más reciente actualización vemos 17.R, calcula el uso de métodos mínimos cuadrados basados en función de covarianza de definiciones empíricamente. ¿Qué es lo que me quiere decir todo esto? ¿Qué son los mínimos cuadrados? Los mínimos cuadrados es la matemática que nos permite a nosotros calcular los errores y reducirlos a partir de la observación de esos monumentos o esos mojones que estaban representados allá. Cuando hablábamos de esos mojones geodésicos que pertenecen a la red del IGAC, yo lo que hago es, utilizando matemáticamente el modelo de mínimos cuadrados, lo que hago es, como tengo tanta observación, él está capturando información, yo tengo una base y capturo información de manera permanente, yo empiezo a corregir, y él empieza a corregir la desviación de toda la información que yo tengo estadísticamente, y empieza a reducirme los errores para que después me diga, mire, el error, o digamos, al corregirlo él automáticamente, a través de software y de procesos matemáticos, me dice, mire, la coordenada que usted está es esta. Tenga en cuenta que esa coordenada está ajustando todos los días, está haciendo precisión y todo el día permaneciendo y recibiendo la señal. Después de recibir todas las señales, hago un proceso matemático de mínimos cuadrados y me saca una información corregida que es milimétrica. Eso es lo que hace la teoría de los mínimos cuadrados. Para nosotros los profesionales que estudiamos antiguo, lo que era la clase antigua de lo que decíamos nosotros geodesia 2 en nuestra época, qué pena retomarlas y llevarlas al pasado, pero son anécdotas. Nosotros veíamos el tema de mínimos cuadrados en una materia y nosotros teníamos que hacer observaciones y correcciones de un día donde hacíamos triangulaciones y hacíamos observaciones a diferentes puntos geodésicos, bajábamos toda la información de manera permanente, estamos coordenadas. Estamos un conjunto de observaciones cada 3 minutos, hacer el ejercicio, y usted iba tomando la coordenada, y después de que usted recogía todo el día de haber observado, lo procesaba, lo calculaba, aplicaba mínimos cuadrados, y eso al final le sacaba una coordenada específica. Si usted hacía bien la observación, esa coordenada coincidía con la observación que tenía la antena o el punto de observación y me daba la coordenada real del punto donde yo estaba. El error de la observación que yo hacía o que debería hacer no podía ser de menos de 3 milímetros. O sea, yo no me podía desviar de la coordenada que tenía en este punto, que es la coordenada que tenía el IGAC con respecto a las otras coordenadas. Y ese era el ejercicio. Y eso era el parcial y eso era todo lo que hacíamos nosotros en nuestra época para hacer esto. Y esto, mire la red CIRGAS, cómo la distribuyo yo en todo el continente americano. Y con esa red que nosotros podemos hacer mapas, cartografía, información real de los puntos. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí?
¿Bien o perdido? Bueno, ¿sí me están viendo? Sí, profe. Listo. Sandra, ¿cómo te fue? Una, dos. No, estoy aquí estoy cambiándolas de lugar a ver si me Bueno, da. listo. Hoy hicimos una clase de geodesia para entender eso. El martes, para terminar esa clase, el martes, yo creo que ya no voy a pasar. Ah, bueno, aquí está el sistema central. Y quería mostrarles esas antenas GNSS, cómo son, porque es que esta teoría es la que ustedes van a utilizar. Como el GPS hace los levantamientos, la triangulación, y cómo ustedes, a partir de la utilización de ese GPS, el reloj del satélite, el GPS, cómo es la red de satélite, si bien nosotros ya vimos las diferentes órbitas que tienen los satélites, como el GPS lo tiene, y cómo nosotros hacemos la observación. Aunque digamos que los GPS ya son un poco antiguos, no ya están muy antiguos, miramos cómo es que nosotros utilizamos toda esta información, ¿cierto? Y cómo nosotros, a partir de ahí, es que debemos tener, porque hoy debemos tener varias constelaciones de satélites que nos permiten a nosotros hacer esas observaciones, ¿cierto? Esto es, digamos, muy teórico. En la práctica, ¿qué significa? Yo en la práctica, ¿qué es lo que tengo que hacer? Poner, lo que yo les decía, una antena, ¿cierto? Esa antena, digamos que ya las antenas son muchísimo más sencillas, son mucho más pequeñas, más expresar la imagen, y en esa antena yo lo que capto es información en diferentes bandas y en diferentes frecuencias, con diferentes efemérides, conceptualicemos esto, y me da simple y sencillamente una información en tiempo real. Las coordenadas son muchísimo más precisas, es decir, el punto que yo voy a levantar o el área que yo voy a levantar, cuando yo tengo antenas GNSS, esas antenas lo que van a permitir es una precisión milimétrica. Ustedes deben ya, topografía, deberían estar utilizando GPS y antenas. Porque cuando salgan al mercado laboral, esto no es por capricho ni porque, ay, ese profesor, ¿cómo está criticando a todo el mundo? No, esto no es por capricho. Ah, se me apagó la cámara, qué pena con usted. Eso no es por capricho. Capricho no es porque yo les diga no, porque en el mercado laboral, cuando ustedes salgan, cuando ustedes estén allá afuera, el mercado les va a pedir que ustedes sepan manejar esa información. Lo primero que van a decir, ¿ustedes saben de drones? ¿Sí o no? ¿Han volado un dron? ¿Sí o no? Porque el mercado me está pidiendo eso. Hey, ¿saben utilizar una antena GNS? ¿Saben utilizar un GPS? Eso es lo que el mercado nos pide. No es porque el profesor, no, el mercado, tú vas y dices, bueno, yo les decía, ustedes con esto pueden estar en la Agencia Nacional de Tierras, como topógrafos, como profesionales, como ustedes quieran. Llegan allá y lo primero que les dicen, ustedes deben saber ya manejar una antena. Eso es una antena GNSS. Ustedes ya deben saber manejar un GPS. Ustedes ya deben saber hacer un postproceso. Eso es lo que les está pidiendo. Ustedes deben tener una fotogrametría con drones. Ustedes deben saber cómo procesar una fotografía con un dron, hacer un vuelo, planear un vuelo. Eso es la especificación del mercado. Eso es lo que nos están pidiendo afuera. Eso es lo que ustedes deben saber. Y cartográficamente manejar muy bien la cartografía, las proyecciones. Si yo le pido usted que proyecte, que me haga un mapa, que me haga una condición, eso es lo que nos pide. Eso es lo que nos pide. Eso es nuestra realidad en el día a día. ¿Listo? Es por eso que a veces yo a veces soy un poquitico así como, usted si me conoce, que a veces como canzoncito en eso. Pero porque afuera, en el mercado, nos están pidiendo eso. Ustedes no pueden salir al mercado y salir con algo que si bien deben conocer, ustedes quieren una nueva forma de ver. Las tecnologías están avanzando de una manera rápida. Jetsy, dale Jetsy, no te escuchamos. Voy a tener la grabación. Podemos hablar tranquilos. Listo, voy a tener la grabación. No es que podemos hablar tranquilos, sino que esto ya va